Hola, Aranza. Miss. Hola, Lick, feliz día. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo les va? Ya Bien, hoy, Miss, muchas gracias. ya hoy ¿Me nuestra estoy última consintiendo? sesión. ¿Qué manda? No te escuché, perdona. Ya hoy nuestra última sesión de física aplicada a la fisioterapia, compañeros. Tenemos obviamente obviamente nos vamos a despedir al final de la sesión, pero tenemos temas importantes como el examen parcial. Pero voy a dar dos, a ver, son con 1 minuto, vamos a dar 4 minutos más para que sus compañeros terminen de conectarse y poder iniciar con nuestra sesión. ¿Bien? Entonces, en unos minutitos más iniciamos con nuestra sesión. Miss, mientras iniciamos sesión tenía duda, bueno, ve que la clase pasada me comentó que le comentara a mi mentora del justificante y bueno, mi mentora me dijo que estaba de vacaciones, entonces le escribí a la que fue mi mentora el semestre pasado y me dijo que le mandara a usted las fotos de mis estudios y que me dijo que se los mandara a usted, entonces ya no sé si se los tengo que mandar. Es que mi mentor me dijo que ya no hacía justificantes, entonces me dijo que le mandara a usted directamente la foto, pues, por ejemplo, de mi receta o de mis estudios. Ajá, entonces, pues, ¿se los mando a usted? O... Mándamelo sin ponla ahí el día de la sesión para que te marque la asistencia. Ok, Miss, muchas gracias. Para servirte. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar. Voy a iniciar marcando asistencias. Bueno, licenciada. Ay, se me perdieron las asistencias. No. Chicos, voy a llamar únicamente a los que me aparecen como no conectados para ahorrar un poco más el tiempo. Bien, recuérdense que después descargo la lista de la sesión y comparo con los que marcaron. Y los que no estuvieron en la sesión, ahí les voy quitando su asistencia. Bien. Inicio entonces con los compañeros que no los tengo como conectados.
Tengo a Nuri del Rosario Carrasco. Nuri del Rosario Carrasco. Sofía Cruz Sánchez. Carmen Daniela Cruz. Presente. Gracias. Elisama Danubia Ramírez. Ah, no, ya sí la tengo conectada. Perdona. Sí, ya te vi que también estás conectada. Jonathan Gutiérrez. Jonathan Gutiérrez. Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel Hernández. Tania Esmeralda Hernández. Tania Esmeralda Hernández. Ana Victoria Mancilla. ¿Por aquí se escucha? Ana Victoria Mancilla. Axel Ortigosa. Axel Ortigosa. Adi Mariana Rocha. Adi Mariana Rocha. Ailín Rojas. Ailín Rojas Cruz. Francisco Salazar Zambrano. Francisco Salazar Zambrano. Jimena Vargas. Jimena Vargas. Y Emanuel Vázquez. Emanuel Vázquez. De ahí todos los demás los tengo como asistidos, como conectados. Ay, ¿qué me escribió acá? Buenos días, Miss Validadora por asistencia. Carmen Daniela, yo creo que no te llamé, yo creo que sí estás como que marcaste tu asistencia sin ningún problema. Me voy a quitar de primer plano, no sé quién me puso en primer plano, me voy a quitar para que no se asuste, para que no tenga pesadillas hoy en la noche. Bien, chicos, vamos entonces a iniciar con nuestra sesión. Recuerde, por favor, compañeros, que tienen que revisar, por favor, compañeros, su clases asincrónicas. Si usted no tiene todavía el avance, hoy es martes, para hoy usted ya tuvo que haber visto las 3 clases asincrónicas. Tiene hasta el domingo para poderlas ver, pero por favor, compañeros, les recomiendo que lo vea en esta semana, antes del fin de semana, porque yo el fin de semana ya no modifico plataformas, ¿bien? Y mucho menos ya el lunes y martes del examen parcial. Entonces, si yo no puedo proporcionarle la ayuda, pues podríamos referirlo a mesa de ayuda. Recuérdese que el día del examen parcial, la mesa de ayuda pues se satura y cuesta mucho que respondan. Entonces, por favor, compañeros, verificar el estado de sus clases asincrónicas. Todavía estamos en tiempo para que tanto yo o mesa de ayuda le pueda proporcionar el apoyo que necesita. Bien. Adicional tenemos las asistencias. Por favor, verifiquen el estado de sus asistencias de este cuarto parcial. Si alguien tiene problemas, así como me lo dijo ahorita la compañera, pues yo no le quise marcar las asistencias hasta hacérselo saber a su mentor. Pues en este caso no está el mentor, que está de vacaciones, entonces pues ya le puedo marcar, pero con evidencia que sí estuvo o por cuál tuvo su falta. ¿Bien? Así que por favor, hoy es martes, todavía podemos resolver cualquier inconveniente en cuanto a su asistencia y a sus clases asincrónicas. ¿Bien? Ya el sábado, o sea, se cierra el domingo, pero yo sábado y domingo no contesto, entonces para evitar inconvenientes, por favor, véalos antes del día viernes. ¿Bien?
Muy bien, cerramos cápsula informativa y entramos a nuestra sesión final de física aplicada a la fisioterapia. ¿Qué tema vamos a ver hoy? El sonido. Tenemos los conceptos y medios de propagación de la onda, parte de lo que vimos también en la sesión anterior, y hoy pues terminamos viendo sonido y parte de luz. Bien, dos agentes físicos que son súper importantes que usted relacione, tanto las corrientes, la frecuencia como las ondas, tanto lumínicas como sonoras, electromagnéticas en cuanto a la parte de la luz, y obviamente relacionarlos hacia ese agente físico para usted más adelante pueda realizar una rehabilitación física. Bien, primera hora vamos a ver entonces sonidos, medios de propagación, parte de lo que vimos la semana pasada y completamos con esta información, y la relación entre los medios, obviamente la propagación de las ondas. Bien, referencias a consultar, las mismas del semestre, no modifico, siempre manejo los mismos libros. Bien, ¿qué vimos en la sesión asincrónica? De este sábado vimos circuitos en serie y paralelo, vimos impedancias y tipos de corriente. Bien, ¿qué es el sonido? Es la pregunta del examen. ¿Qué es el sonido? Obviamente usted, si todavía no la sabe, pues durante la sesión, pues usted la va a poder responder. Bien, iniciamos entonces con una pequeña actividad, el SQA. ¿Qué es lo que sé y qué es lo que quiero aprender? Ya es la última actividad, ya con esta finalizamos. Momentito, paréntesis. Chicos, ¿ya realizaron su examen corto de la ley de Ohm? Si no lo ha realizado, lo dejé habilitado hasta mañana. Entonces, por favor, compañeros, realicen su examen corto si aún no lo ha realizado. Por favor, desde la semana pasada estuvo activo y se cierra mañana a la medianoche. Bien, cierro mi paréntesis y ahora sí. El SQA, ¿qué es lo que sé y qué es lo que quiero aprender? ¿De qué tema? Del sonido. Bien, tengo la hora entonces con 13 minutos, a la hora con 18 continuamos. Recuérdese que al final de la sesión voy a llamar a varios compañeros para que me digan. Como es una sesión muy cortita, pues entonces me da chance de preguntar. Bien. 5 minutos entonces. A las 18 continuamos. Dos G y 2D. Hoy es ¿cuánto? 10, ¿verdad? Sí me están diciendo 10 de mayo. Me están deseando feliz Día de la Madre.
Muy bien, chicos, ha pasado el tiempo. Vamos entonces a iniciar. ¿Bien? Recuerde que hoy es una sesión muy cortita, es mi regalo para usted. Hoy es final de nuestro semestre. Así que si usted participa muy rápidamente, pues entre más rápido, como le digo, más temprano salimos. ¿Bien? Vamos entonces con el inicio de nuestra sesión. Recordemos aquí, compañeros, que de lo que vimos la sesión anterior, que veíamos entonces el medio de la propagación de la onda y la clasificación de la onda. Bien, con esa parte de la clasificación que se recuerdan que era longitudinal, transversal, mecánica, electromagnética, uni, bi, tridimensional, de las pulsaciones que sea continua. Obviamente todo esto influye en la parte del sonido. Toda esa parte que nosotros asociamos y aprendimos la sesión anterior, no lo podemos olvidar porque lo tenemos que llevar hacia esta misma sesión. ¿Bien? Recordemos entonces que el sonido es una onda, que en este caso es una onda mecánica que viaja longitudinalmente, que se propaga obviamente en un medio elástico. Bien, recordemos que nosotros tenemos 3 estados de materia que nosotros utilizamos más. ¿Cuáles son? El sólido, el líquido y el gaseoso. En estos medios también es que el sonido puede propagarse, puede viajar, en el cual nosotros podemos saber que tanto en el líquido como en el sólido, el sonido viaja más rápidamente que en el estado gaseoso. Bien, el sonido obviamente es una perturbación de lo que vimos la semana pasada. El movimiento ondulatorio es una perturbación que se da en el medio. Bien, por lo tanto, que de esta perturbación que vimos de la sesión anterior, sabemos de que hay un ingreso de una energía en un medio. Bien, esa energía ahora la vamos a convertir en un tipo de vibración. Por ejemplo, si usted se coloca sus manos en la parte inferior de la mandíbula, usted va a sentir una parte del cuello, ¿bien? Y usted habla, va a sentir la vibración de las cuerdas vocales. Por lo tanto, usted está generando un fonema, una vibración que al unir con estos, como le digo, estos fonemas, nosotros producimos un vocabulario, un idioma. Bien, obviamente que al unir estos dos conceptos, nos quedamos entonces con el concepto básico que es el sonido. El sonido es entonces la propagación de ondas mecánicas originadas por una vibración en un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Bien, ahora, si en la sesión anterior hablábamos también de las frecuencias, que hay una clasificación de una corriente eléctrica, las cuales nosotros podemos identificar como alta, mediana y baja frecuencia. Ahora también nosotros podemos generar una clasificación del sonido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ese aspecto audible y aspectos no audibles. Bien, entonces, para el ser humano tenemos ese factor, ese parámetro de frecuencias audibles. Dentro de ellas también tenemos otro tipo de clasificación para saber cuáles son sonidos graves y cuáles son sonidos agudos. Bien, esto va a depender de la frecuencia. Bien, o sea que nosotros tenemos que identificar las frecuencias para saber entonces si hay un parámetro de audición o es un parámetro no audible. Bien, dentro de esto, sabemos que es una clase de física, pero no podemos olvidar la parte de la fisiología. Parte obviamente importante para que usted lo asocie hacia los agentes físicos, hacia esa parte de ¿cómo se llama? De un proceso de rehabilitación. Por lo tanto, que los físicos, los fisiólogos definen que este sonido no solo va a ser una perturbación, sino también nos genera sentimientos, sensaciones, ¿bien? Por ejemplo, cuando usted escucha la voz de ahí de su crush, ¿qué hace?
que entonces usted se emociona, le genera sensación en su estómago de los nervios, pero si usted escucha algo que también no le gusta, ¿qué pasa? Uy, siente feo, ¿cierto? Genera esa sensación. Recuerde que usted tiene un par craneal, bien, ese par craneal tiene la parte el vestíbulo coclear, que obviamente tiene la parte vestibular que le genera a usted una coordinación hacia el movimiento, un equilibrio, ¿bien? Y la parte coclear, que es el estímulo auditivo que usted está recibiendo. Estas son las partes de las sensaciones que puede llegar a tener esa relación, obviamente, hacia el sonido, hacia una canción que a usted le gusta y le trae, obviamente, muchos recuerdos, ¿bien? Recuerde que estas perturbaciones siempre van a viajar longitudinalmente dentro del conducto auditivo. Ahora, ¿qué dicen los físicos? Los físicos dicen que esto no genera ninguna sensación, que el sonido es única y exclusivamente esa perturbación que se genera en el medio, que no hay obviamente un efecto sensitivo. ¿Por qué? Porque ellos no ven la parte de la fisiología, sino únicamente qué es el sonido, es una perturbación que viaja en un medio elástico y obviamente puede ser una forma de propagación longitudinal. ¿Bien? Pero nosotros, al unir estos dos elementos, debemos saber que estas ondas sonoras son muy sencillas, las sinusoidales son las más sencillas y las más amigables. Se recuerdan que la semana pasada yo les hablaba a ustedes de esta parte sensorial longitudinal que nos ayudaban a nosotros a trasladar las corrientes eléctricas de forma más amigable al paciente para que no lo lastime, para que no genere una sensación incómoda, ¿bien? Parte de lo que vimos también fue la parte de la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda, ¿bien? Recuérdese que si nosotros hablamos del sonido y es una onda sinusoidal que es muy amigable hacia el paciente, incluso hacia nosotros mismos, son sonidos amigables, ¿bien? Parte de esto, compañeros, estas ondas sonoras, nosotros tenemos que saber que suelen dispersarse en distintas direcciones. Estas direcciones, obviamente, también se aplican con ¿cómo se llama? Con el ultrasonido. Si usted habla, ¿qué hace? El sonido se propaga no solo en línea recta, sino obviamente tiene un campo abierto de proyección. Incluso una persona que se encuentre atrás de usted puede escuchar, tal vez con cierta dificultad, pero puede llegar a escucharse, ¿bien? Lo mismo ocurre con el ultrasonido. Haga de cuenta que este es un ultrasonido, el cabezal, ¿bien? Que esta es la piel de su paciente, que usted lo está aplicando, obviamente longitudinal o paralelamente, ¿bien? Pero las ondas no van a ingresar así, no van a ingresar obviamente en línea recta, al contrario, eso va a entrar entonces en línea A, por eso es de que tenemos una abertura más grande de la integración del sonido, ¿bien? En este caso sería el ultrasonido. Ese desplazamiento, recuérdese que usted lo puede hacer paralelo. ¿Por qué? Porque va en la dirección en la que viaja el elemento. ¿Cuál es el elemento? El ultrasonido. Y las ondas van a ingresar perpendicularmente al tejido por medio de las ondas transversales. ¿Bien? Estas ondas que ingresan obviamente a tejidos profundos. Eso es lo que hace el ultrasonido. Por eso es de que lo asociamos el sonido hacia el agente físico del ultrasonido. Bien, pero esto no solamente lo tenemos que dejar por fuera. Tenemos que saber que hay una relación directa de la percepción del receptor del sonido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ir viendo cuál es la amplitud, cuál es el tipo de onda, que en este caso es la sinusoidal, pero sobre todo la intensidad. Bien, aquí los ejemplos en la física nos habla, por ejemplo, del volumen percibido, de esa intensidad, de esa amplitud de onda que nosotros vamos a proyectar. Esto va de la mano con la frecuencia. Bien,
La frecuencia que dimos la semana pasada, dijimos que era el número de vibraciones o pulsaciones por segundo. Aquí tenemos el ejemplo de tener 3 pulsaciones por segundo. O sea, no. Entonces, la frecuencia de 9 pulsaciones por minuto. Permítanme un momentito, chicos, ¿sí? Permítanme un segundo. Perdón, chicos, aquí por la interrupción. Bien. Les decía entonces que en la parte de la frecuencia tenemos obviamente las 3 pulsaciones por segundo, ¿bien? Que usted puede generar el número obviamente de las pulsaciones o podemos aplicarlo el de 9 pulsaciones por segundo. Esa es la frecuencia que nosotros vimos la semana pasada. Ahora, eso era referente obviamente a las, ¿cómo se llama? Hacia las corrientes eléctricas. Ahora tenemos que ver esta frecuencia, pero a nivel de del factor audible. Este factor audible tenemos ¿cómo se llama? Un rango que va de los 20 hasta los 20.000 Hz. Bien, por lo tanto, aquí los vamos a medir en Hz. Igual cuando hablemos del ultrasonido, van a saber ustedes entonces que se aplica en 3 y 1 megahertz. Bien, pero más adelante se los voy a explicar. Recuérdese que esa parte la va a aprender y la va a comprender mucho mejor en agentes físicos. Bien, aquí entonces la característica del sonido va en ese factor, como les digo, del tono, de la frecuencia. Bien, esa frecuencia nos ayuda a clasificar el sonido como agudo y grave. Esto lo estamos hablando del factor audible, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar de esa gama audible cuál es el tono que más percibimos, si un tono más grave o un tono más agudo, ¿bien? Esto obviamente, como les digo, dentro del factor audible. Nosotros tenemos que saber y comprender que hay factores no audibles, que es en donde entra el ultrasonido. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Bien. Por último tenemos, tenemos la amplitud, que la semana pasada lo identificábamos como el recorrido más alto de la frecuencia, siendo qué tan alto o nos indica qué tan bajo es nuestra amplitud. Bien. Esta amplitud va obviamente hacia la percepción de la intensidad, la magnitud de la fuerza, de la corriente que nosotros vamos a aplicar. ¿Por qué? Esto va relacionado con el volumen. Ejemplo, si usted está, por ejemplo, en su habitación y su equipo de sonido está en la sala, ¿bien? Y usted escucha la canción que a usted más le mueve, que más le gusta, y usted sale corriendo y le pone, ¿qué? Todo el volumen a la parte de la canción, ¿bien? Eso entonces nos ayuda a nosotros a tener la intensidad. Después de esa canción que a usted le gusta, viene una que no le gusta. ¿Y qué hace? Le baja el volumen, le baja la intensidad. Esta intensidad, como le digo, lo que usted va a manejar como parte de la dosificación del ¿cómo se llama? Del ultrasonido. No se preocupe que ahorita solo estoy diciendo qué es intensidad, qué es frecuencia, para que cuando usted le digan la dosificación va a decir una intensidad de tanto, una frecuencia de tanto. Y usted sepa entonces ya qué es una intensidad y qué es una frecuencia. Bien, para que usted cuando dosifique sea mucho más fácil a la hora de comprenderlo. La longitud, lo mismo que vimos la semana pasada, que se puede medir de cresta a cresta o de valle a valle. ¿Por qué? Porque si tenemos obviamente ondas muy cortas, no identificamos cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final, sino únicamente vemos las dos crestas o los dos valles. ¿Bien?
La potencia acústica. La potencia acústica va a ser entonces esa cantidad de energía emitida. Aquí, por ejemplo, tiene que ver también la distancia del que se encuentra el receptor de la fuente de la emisión del sonido. Por ejemplo, si usted va a un estadio de fútbol y ve cuando hacen una patada, ¿qué pasa? Que usted ve cuando generan la patada al balón y segundos después usted escucha el sonido. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la distancia a la que se encuentran ¿cómo se llama? De la fuente. Bien, de la fuente que se emite el sonido. Bien. Entonces, ejemplo acá. Si usted va a una discoteca, a una fiesta, ahora que ya habilitaron las reuniones, igual compañeros, mantenga su sana distancia o mantenga su mascarilla. Evite contagiarse de COVID. Necesitamos salir de esta enfermedad. Bien, tenemos entonces la parte de que usted está en la música, bien, usted está y se pone a la par de la bocina. Bien, y usted está bailando y está la bocina y usted recibe todo el estímulo a nivel auditivo. Usted sale de la fiesta y le dice, oye, pero es que esta fiesta estuvo bien prendida, que estuvo buenísima. Y la otra persona, pero ¿por qué me estás gritando? ¿Por qué? Porque usted tiene una hipoacusia temporal. Esa hipoacusia temporal es una pérdida auditiva temporal. Pero si usted, y que conozco a una persona que tuvo pérdida total del conducto auditivo por el estímulo que llevó por 4 horas en un concierto. Imagínense eso. Ella estaba parada a la par de la bocina, viendo obviamente a su artista favorito y ella recibiendo todas las pulsaciones. Salió y dijo que se sentía sorda, que no escuchaba. Fue días después al médico y le dijeron que había tenido pérdida total del conducto auditivo por el estímulo de una bocina. Por lo tanto, compañeros, se les recomienda, usted que ahorita es joven, no utilice mucho ¿cómo se llama? Los audífonos, porque puede usted llegar a perder su conducto auditivo. Más si usted lo escucha con volúmenes fuertísimos. Yo, por ejemplo, no lo puedo utilizar porque yo tengo yo tengo vértigo. Tengo obviamente el vestíbulo coclear, lo tengo lesionado. Y si yo me pongo audífonos y tapo los 2 conductos auditivos, me empiezo a marear. Y si pongo mucho volumen, me genera vértigo. Entonces, imagínese eso. Evita entonces situaciones similares y lo más afectado que sería la pérdida auditiva. Bien, hoy que usted es joven, trate la prevención, compañeros. Prevenga esas situaciones. Bien, vemos entonces ahora el espectro. El espectro entonces es la distribución de las amplitudes. Si usted ve acá, tenemos la luz visible. Bien, esta luz visible está obviamente el sol y tenemos obviamente la iluminación. A esto, dentro de las frecuencias, tenemos que identificar las frecuencias no ionizantes y las ionizantes. Si usted observa la parte de lo más bajo, no ionizantes, se encuentra la parte de la fisioterapia, esa parte de los agentes físicos que nosotros colocamos. ¿Qué es radiación no ionizante? La radiación no ionizante es algo que no genera daño, ¿bien? Por ejemplo, si usted le coloca un ultrasonido, es una frecuencia, obviamente un espectro no ionizante, que no va a generar alteraciones que puedan lesionar al paciente, ¿bien? Como por ejemplo la parte de los rayos X. Esos rayos X sí son ionizantes. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los técnicos que hacen los rayos X tienen que utilizar una vestimenta de plomo o colocarse por detrás de una pared de plomo para que la radiación no llegue hacia ellos. ¿Por qué?
Porque si la radiación, obviamente esto es acumulativo, no es de que el cuerpo deseche esa radiación, es acumulativo y eso puede llegar a provocar células cancerígenas. Bien, entonces nosotros colocamos elementos no ionizantes, bien, que no generan ningún daño en el organismo. Las características de la física del sonido. Aquí tenemos que ir viendo las pulsaciones. Estas pulsaciones son fluctuaciones, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener amplitudes que se van a ir produciendo en las ondas sonoras, ¿bien? Podemos tener una referencia a que usted hable, por ejemplo, con baja frecuencia, pero que también pueda elevar la voz, ¿bien? Esas son fluctuaciones, son variaciones entonces de las amplitudes, ¿bien? Por ejemplo, tenemos esta que está acá, que es completamente, no hay fluctuaciones, son completamente parejas. A estas, por ejemplo, les vamos a decir que es un estímulo continuo que se va a dar, pero esta que tiene fluctuaciones, que sube y baja, ¿qué pasa? Que nosotros podemos entonces tener acá elemento mecánico. ¿Por qué? Porque las dos, tanto la continua como esas pequeñas fluctuaciones que le vamos a decir que son pulsaciones, pueden tener tienen un efecto fisiológico diferente. ¿Bien? Ahora, pregunto yo, ¿qué es frecuencia? ¿Qué es amplitud? ¿Qué es longitud? ¿Qué es potencia acústica? ¿Y qué es espectro? ¿Algún voluntario? Recuerde, entre más rápido colaboren, más temprano salimos hoy. ¿Alguna duda? A ver, Aranza, y después voy contigo, José Miguel. Frecuencia era el número de vibración, o sea, pulsos por segundo. Ajá. ¿Cuál es la frecuencia audible? 20 y... Ay, no me acuerdo. Ajá, eso. Se me fue el dedazo antes, dije, lo voy a decir rápido, de 20 a 20.000 Hz. Bien, gracias, compañerita. A ver, el compañerito que tenía la mano levantada, que ahorita la bajó. Fui yo. A ver, pues dime, por favor, después voy contigo, María Karen. Dime, por favor, ¿qué es amplitud? Amplitud es la intensidad, o sea, la magnitud o fuerza de crecimiento de la misma onda, y que se podría decir que es el volumen y ayuda a terminar el tono producido. Perfecto, muy bien. María Karen, ¿me puedes decir entonces qué es longitud, por favor? Distancia de recorrido, distancia entre crestas. Bien, muchísimas gracias. Y creo que vas viajando también. A ver, chicos, ¿qué me dice entonces, por favor, qué es potencia acústica? ¿Algún voluntario? A ver, Isabel. La potencia acústica es la cantidad de energía radiada por una por una fuente determinada, que es energía total radiada en un segundo y se mide en W. Muy bien, gracias. Y la En última. forma de ondas sonoras, ¿no? En forma de ondas sonoras. Muy bien, gracias, Ernesto. Ahora, ¿qué es espectro? ¿Qué es espectro? Es una radiación electromagnética. Sí, pero ¿cómo lo pondríamos acá? ¿Que sería una distribución de qué cosa? ¿De distintas amplitudes? De las distintas amplitudes. Bien, si nosotros vemos acá, compañeros, las amplitudes y tenemos aquí la amplitud y esto va relacionado con la intensidad. Cuando nosotros hablamos entonces de la intensidad, si nuestro ejemplo es un ultrasonido, tenemos que hacer esta relación a que tanto la amplitud, o sea, este espectro que tenemos acá, con la intensidad que nosotros vamos a colocar, siempre se manejan estas dos frecuencias. 3 megahertz y 1 megahertz.
esas son las dos referencias, las dos amplitudes, las dos intensidades de las corrientes que ustedes van a aplicar en agentes físicos. ¿Por qué? Porque una penetra más que la otra. Y si usted va a trabajar con los tejidos, obviamente, tenemos que ir viendo si hay un pliegue graso, usted va a manejar entonces un tipo de megahertz, y si no hay pliegue graso y que es una estructura donde no hay mucho tejido, utiliza entonces otro tipo de megahertz. Pero eso, como le digo, usted lo va a aprender en agentes físicos. Solamente se lo pongo aquí de referencia para que desde ya usted lo pueda relacionar. ¿Bien? Por favor, chicos, vamos a descansar 5 minutos. Denme 5 minutitos. Tengo la hora con 43, a la hora con 48 continuamos. 5 minutitos y continuamos.
Muy bien, chicos, por favor, todos de manitas de me gusta, si ya están aquí conmigo para retomar la sesión. Hola, hola. Manitas arriba, por favor, si ya están aquí conmigo para retomar. Gracias, Itzel. Gracias, Aranza. Diana. Yesabel, Abel, Kenneth. María Fernanda, llegó. Ok, perfecto. Gracias, José Miguel, también. Muy bien, chicos. Vamos entonces a continuar. Bien. Ahora, parte de la actividad que vamos a realizar ahorita es que ustedes comprendan, obviamente que ustedes van a saber cuál es el promedio de frecuencia que ustedes pueden escuchar. Recuérdense que esta no es una prueba de audiometría. ¿Por qué? Porque hay un ambiente abierto. El equipo que usted tenga, pues de repente no tiene una buena emisión del sonido, en fin. Bien, entonces es importante que usted comprenda que obviamente el sonido se pueda propagar como le decía al inicio, por tres fuentes. ¿Cuáles son? El sólido, líquido y gaseoso. Cuando usted ingresa o mete su cabeza en el agua y usted grita, pues el sonido sale muy rápidamente. Si usted está en una piscina y usted habla, también sale, obviamente, toda la parte del sonido, pues se escucha perfectamente. Y en los sólidos, por ejemplo, si usted se coloca, y usted coloca, por ejemplo, el conducto auditivo pegado a la mesa, y del otro extremo hacen un golpeteo, usted va a escuchar esa parte, o sea, usted va a tener esa emisión del sonido. Ahora, con el gas, obviamente en el estado gaseoso, como la proyección obviamente también tiene que ver mucho con la densidad del medio, viaja obviamente más lento. Y es por eso que usted cuando escucha que alguien le grita, usted ve que mueve los labios y al rato usted escucha, los segundos, usted escucha lo que le están diciendo. Entonces, vamos a hacer esta prueba. Voy a silenciar el micrófono para que el ambiente de acá de mi casa no perjudique la prueba. Quiero que usted identifique en dónde inicia a escuchar, a qué frecuencia inicia a escuchar y a qué frecuencia deja de percibir el sonido. Si tiene mascotas, posiblemente usted vea alguna reacción de su mascota. Si usted tiene audífonos, va a llegar un momento en que necesito que se los retire. ¿Por qué? Porque el sonido es demasiado fuerte. Pero no quiero que se los quite y que lo apague, no, sino que quiero saber hasta qué frecuencia usted puede llegar a escucharlo. ¿Bien?
Me da risa que ya sentían que les explotaba. Ahora, Jonathan, ¿me puedes explicar cómo es que se escucha borroso? Estoy tratando de asimilar este término de escuchar borroso. ¿Me puedes decir? Fernando dice que va a explotar. No sé si era su oído, su cabeza, no sé. Ay, Lick, yo silencié la clase, la verdad me empezó a doler la cabeza. Te empezó a doler la cabeza, Aranza. Sí, a mí me genera como que se me taparan los oídos. Pero me genera esa duda, escuchar borroso. Mi perrito se volvió loca. ¿Alguien más vio algún comportamiento de los perritos? O de los gatos, si hay gatos también, porque a veces los gatos saltan y salen corriendo y a veces hasta se tiran y hacen pues desastres ahí. Nadie tiene gatos, nadie lo escuchó, nadie los vio. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi perro. Este ya se acostumbró al sonido y este ya es la tercera vez que se lo pongo en la semana. Y el año pasado que se lo ponía y yo tenía solamente clases de física. Yo tenía clases, hasta 5 clases de física y el perrito se volvía loco cada vez que yo ponía este sonido. Ahora sí como que solo se levanta y otra vez esto y se vuelve a echar. Ya ni se mueve. Antes, las primeras veces que lo colocaba, venía corriendo del cuarto y se ponía entre mis pies, pero en una posición, no sé si para buscar protección o para protegerme a mí. Entonces, raro mi perrito. Pero bueno. A ver qué dice Miriam. Sentía que mis oídos tapados y se sentía raro. Sí, yo por eso a veces hacía como un pequeño masaje en la parte del conducto auditivo y abría la boca como para evitar esa sensación de que se estaban tapando los oídos. Bien, Miriam. José Miguel. Mi perro se quedó viendo fijamente y sus orejas trataban de buscar el origen del sonido. Muchas veces sí, son con las orejas o muchas veces lo que hacen es laterar la cabeza como para buscar el sonido. O sea, solo se ponían así como que... Así. Bien, gracias chicos. Parámetros de audición. ¿Alguien que haya notado en qué parámetro inició a escucharlo y en qué parámetro dejó de percibir el sonido? Yesabel, Ernesto, Linda, José Antonio. Yo, profesora, no lo escuché porque como tengo mis oídos perforados, entonces es muy... Bueno, me lastima mucho el ruido de los audífonos. Ok, bien. Gracias, Yesabel. Yo escuché que empezó como a los 170 y terminó creo que como a los 9000. Bien, sonidos bajos. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, lo empecé a escuchar alrededor de los 42 aproximadamente y lo dejé de escuchar alrededor de los 17, 18. Pero no sé si porque es la fuente que está sacando el sonido, que lo logra obviamente pues escuchar más que ustedes que solo reciben el estímulo. Muy bien, chicos. Gracias por su participación. Recuerden entonces que la relación del sonido, o sea que me dice Jacob, ya puse aquí Jacob. A los 60 Hz empecé a escucharlo y hasta los 9000. Bien. Gracias, compañero. Recuerden que nosotros cuando hablamos aquí de la relación del sonido, nosotros ahora lo tenemos que, según la frecuencia, según esa frecuencia nosotros podemos subclasificar, la frecuencia audible
perdón. Les decía que nosotros aquí en el sonido lo tenemos que subclasificar según obviamente nosotros podemos escucharlo y hay partes que nosotros no podemos escucharla. Gracias, mija. Entonces, parte del sonido audible también se subclasifica, ¿bien? Por los tonos obviamente agudos y graves. También tenemos que ver qué es el sonido infrasónico y qué es el sonido ultrasónico. Cuando hablamos entonces del sonido audible, como bien lo veíamos al inicio, pues nosotros tenemos entonces esta frecuencia que va de los 20 a los 20.000 Hz, ¿bien? Pero si nosotros vemos que eso está comprendido en esta parte de acá, también subclasificamos por los tipos de sonidos, ¿bien? Que van a ser los graves, los medios y los agudos. Cuando hablamos entonces de los graves, estos están en los primeros niveles de audición. Los medios, obviamente que son ese intervalo que pasa de los graves a los agudos, y los agudos son esos sonidos chillantes que ya oímos al final, ¿bien? Por ejemplo, si yo le pongo en el examen a usted, dentro de las frecuencias, dentro del sonido audible, ¿cuál es la frecuencia de los sonidos graves? Usted me va a poner entonces que va de 20 a 400 Hz. Y si yo le pregunto, dentro del sonido audible, ¿cuál es la frecuencia de los sonidos medios? Usted me dice que va de los 400 a los 1200. Y así, si le pregunto de los agudos, que van de los 1600 hasta los 20.000 Hz. Bien. Vemos acá que de 0 a 20 tenemos los infrasónicos y los ultrasónicos son esos sonidos que están por arriba de la frecuencia audible. Si bien entonces tenemos aquí la parte del infrasónico, que son los que están por debajo del nivel audible, vemos por ejemplo la Tierra aquí. La Tierra en este caso, cuando hay movimientos telúricos, obviamente los temblores, emiten sonidos. Esos sonidos nosotros no los escuchamos, obviamente hasta que nosotros ya estamos en el temblor. Algunos animales sí presienten, sí escuchan obviamente ese sonido y es cuando se alteran y salen como corriendo y empiezan a ladrar. Nos avisan entonces de que se está presentando un temblor. En mi caso, no, compañeros. Tengo a mi perro y a él lo tuve que despertar para poderlo sacar en un temblor que hubo a inicios de año, que estuvo muy fuerte. Y lo tuve que levantar, despertarlo, que fue en la madrugada, porque ni lo sintió. ¿Bien? Entonces, hay animales que sí lo llegan a percibir. Obviamente, esta parte del sonido infrasónico están obviamente en las regiones del humano que no podemos escuchar y estos se encuentran en la naturaleza. ¿Como cuáles? Como los que les acabo de decir, estas ondas que nosotros podemos estudiar dentro del interior de la Tierra, elementos, por ejemplo, del viento, de patrones del clima. Por ejemplo, usted no puede escuchar cuando una gota va cayendo. Ay, tengo un estornudo que quiere salir y no sale y solo me pica la nariz. Les decía entonces que ustedes ven una gota caer, pero no escuchan cómo ella va rompiendo obviamente el patrón del sonido. Ustedes escuchan cuando impacta en alguna superficie. Entonces usted dice, ah, ya empezó a llover, porque lo que usted escucha es ese impacto, ¿bien? ¿Qué pasa acá? Que nosotros tenemos entonces el viento. Usted dice, no, es que el viento sí se escucha. El viento se escucha cuando también llega y topa una frontera y genera un rebote, una información audible que muchas veces se escucha como un silbado, un silbido. Los árboles, por ejemplo, cuando hay contactos también con el viento, generan un sonido. Por eso es de que usted dice que el viento sí se escucha. Pero realmente no, hasta que lleva
o toca una frontera y ahí es donde podemos llegar a escucharlos. ¿Bien? Ahora vamos con el sonido ultrasónico. Este es el que a nosotros nos interesa porque lo relacionamos hacia el uso del ultrasonido en funciones terapéuticas. ¿Bien? En este caso, este factor que del sonido infrasónico, tenemos entonces esta parte del sonido. Usted ve un barco ahí, ¿y cómo es de que esto lo relacionamos al ultrasonido? Déjenme contarles que la historia de cómo se crea o cómo se descubre el ultrasonido terapéutico es en base al sonar de un barco. Ese sonar del barco se emite, obviamente, para saber entonces el nivel, a qué nivel del suelo se encuentra, qué es lo que está por debajo del barco. Cuando estos sonares los utilizaban, ¿qué pasaba? Ellos veían que las especies marinas empezaban a cambiar su forma de nadar o su forma de trasladarse, obviamente, dentro del agua. ¿Por qué? Porque las temperaturas del agua aumentaban. Y al saber esto, se empezaron a hacer estudios y se genera, obviamente, el estudio del ultrasonido terapéutico por medio de este sonar. Bien. Si vemos, también tenemos ejemplos de cómo un murciélago pues emite un sonido imperceptible para el ser humano para saber entonces en dónde está su presa y poder obviamente cazarla. Antes del GPS pues teníamos estas antenas que todavía en algunos casos todavía se utilizan, pero era para monitorear obviamente al avión, qué tan alto, qué tan rápido viajaban, las ubicaciones, para ir conectando los puntos y saber entonces la trayectoria del avión. Bien, obviamente, chicos, que esta parte del ultrasonido se relaciona con este nivel del ultrasónico. ¿Por qué? Porque son vibraciones que nosotros podemos llegar a generar en cristales. Bien, esta parte obviamente, recuerde que imagine que este es un ultrasonido, este es el cabezal. En esta parte del cabezal se encuentra un cristal, que obviamente ese cristal hace el efecto de rarefacción y genera esas vibraciones que genera una onda ultrasónica. Bien, eso es lo importante que nosotros tenemos que saber, que en ese cristal que se encuentra en el cabezal del ultrasonido es la onda ultrasónica que se genera. Bien, aquí por eso que le digo que usted aplica el ultrasonido y no se percata usted de que haya, por ejemplo, una onda, que se esté escuchando que hay una onda, no. Ni va a sentir obviamente ni el movimiento ni nada. ¿Cómo usted se puede percatar de que el ultrasonido está funcionando? Usted le coloca unas gotitas de agua, lo activa y empieza a vibrar. Ahí usted sabe entonces que el ultrasonido sí funciona. Y lo coloca y lo pone a aplicar. Bien, recuérdese, por favor, que estas ondas ultrasónicas que usted aplica van a tener una intensidad. Estas intensidades en el efecto fisiológico que necesitamos para el ultrasonido, ¿cuáles son? Las de 3 y 1 megahertz. Bien. Ahora, esta relación que nosotros tenemos con el sonido, recuérdense que va a ser tanto sensoriales como la propiedad física. Si ya sabemos que la parte del sonido audible nos da términos como la fuerza, el tono, la calidad, eso a nosotros nos ayuda a poder generar las propiedades físicas. Estas propiedades físicas son las que usted va a aplicar ¿en qué cosa? En la dosificación ¿cómo se llama? Del agente físico. No se preocupe, compañeros, que yo solo necesito que usted sepa esto por el momento para que cuando llegue a agentes físicos y vea el ultrasonido,
sepa de dónde o qué elementos son los que usted tiene que dosificar. En este caso, la intensidad, la frecuencia y la forma de la onda. ¿Bien? Porque la fuerza, si lo vemos en el factor sensorial, tenemos la fuerza que va a ser obviamente la intensidad. Este volumen, esa fuerza que usted le va a colocar, que sería ¿de qué? De 3 y 1 megahertz. El tono, que aquí sería entonces la frecuencia puede ser pulsátil, o sea que usted va a tener esas pulsaciones por segundo, o puede ser continua. Bien, únicamente esas dos. Y la forma de la onda, usted ya sabe que va a ser una sinusoidal, que puede ser monofásica o puede ser bifásica. ¿Cuál es una onda monofásica? Recuérdese que solamente va a estar en una polaridad. La bifásica, que va a tener entonces ambas polaridades. ¿Bien? Esto obviamente, chicos, tenemos que compararlo también con los grados de decibeles. Tenemos entonces los sonidos de la naturaleza, que esto va alrededor de los 10 y los 20 decibeles, perdón. Ahora, cuando usted se está durmiendo en la clase de física y le dicen, te tengo un chisme. ¡Oh! Usted se despierta y usted se pone así como que, sí, ¿cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme? Ah, ¿verdad? Ya los conocí. Le apuesto que la mayoría se está riendo en su casa y que ya los caché porque les encanta el chisme. Ojo, compañeros, el chisme es malo. Sabemos que entretiene, pero es malo. ¿Bien? Esa parte del susurro va entre los 30 y los 40 decibeles. Una conversación normal se establece entre 50 y 60 decibeles. Si hablamos de los vehículos, de los motores, estos comprenden alrededor de los 80 decibeles. Arriba de eso ya necesitamos una protección audible. Bien, se puede poner tapa orejas, se puede poner tapones para evitar obviamente los sonidos fuertes y obviamente evitar lesiones. Esos corresponden a casi los 100 decibeles y por arriba de eso ya se encuentran las tormentas y las bobinas de los aviones. Bien, cuando van despegando es tan fuerte el sonido que necesitan utilizar cubreorejas. Bien. Esta diapositiva es un resumen de lo que acabamos de ver. Bien, el tono entonces va en función de la frecuencia, que puede ser alta, mediana o baja, de lo que vimos también la semana pasada. La duración es exactamente eso, compañeros, el tiempo que dura una vibración. La intensidad, recuérdese que usted va a poder colocarle el volumen, esa fuerza que usted le va a colocar a su paciente por medio de la intensidad. Y el timbre, obviamente, va también distinguir los sonidos. ¿Bien? Ahora, les voy a colocar ¿cómo se llama? Artículo en su chat. Les voy a dar 5 minutos para que lo lean y me van a decir qué fue lo que más les llamó la atención. La fisiología y la física del oído y la audición. ¿Bien? Ya se los compartí. 5 minutos, tengo la hora con 13. A la hora con 18 les pregunto entonces qué fue lo que más les llamó la atención.
Muy bien, chicos. A ver, vamos a preguntar aquí, por aquí, por aquí. Ana Victoria Mancilla, ¿estás por aquí, compañera? Ana Victoria Mancilla. Ana Victoria Mancilla a la 1. Ana Victoria Mancilla a las 2. Y se salió. ¿No sirve el micro? Colócame ahí, por favor, qué fue lo que más te llamó la atención del artículo. Mientras tú escribes, le voy a preguntar a Carlos Arturo Polvo. Carlos Arturo Polvo. Carlos Arturo Polvo a la 1. Carlos Arturo Polvo a las 2. Carlos Arturo Polvo a las 3. Nos vemos, chico. Vamos a activar mi micrófono. ¿Me vas a escribir? Bueno, hasta la próxima. Adiós. Ya lo saqué. Ojalá vuelva a ingresar. A ver, vamos con Itzel Guadalupe Romero. Sí, profe. A ver, compañera, ¿me puedes, por favor, estaba en el hospital el compañero y lo saqué, haciéndose una prueba de COVID. Y ¿me puedes compartir qué fue lo que más te llamó la atención del ¿cómo se llama? Del artículo? Sí, leí que decía aquí sobre que algunos animales pueden mover sus orejas para poder enfocar mejor su audición y que lo hacen con el movimiento de sus orejas. Y bueno, eso creo que sí lo hemos notado todos. Por ejemplo, en los animales domésticos, en gatos o en los perros, que con cualquier mínimo ruido que haya, pues mueven únicamente sus orejas y así pueden detectar de dónde viene el sonido, lo que como nosotros humanos no podemos hacer. Y aquí mismo mencionaba en el artículo que nosotros movemos literalmente toda la cabeza. Muy bien. Linda Eunice, ¿me puedes decir qué te llamó a ti más la atención, Linda Eunice? Sí, igual, bueno, a mí me llamó la atención esto del oído, que de los animales, que lo que hacen, eso de mover las orejitas para para mejorar su audición, que, bueno, pues yo no sabía eso, o sea, sí había visto esa reacción en mi perro, que como que movía las orejitas, pero, ajá, pues no sabía que era así como para tener una mejor audición y que pues nosotros, las personas, pues tenemos que mover la cabeza para captar bien qué es lo que estamos escuchando. Muy bien. ¿Alguien encontró cuál es una patología de pérdida progresiva? ¿Alguien leyó qué era ¿Alguien leyó cuál es la pérdida auditiva progresiva? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie llegó a esa parte? ¿A tinnitus? ¿Alguien leyó algo de tinnitus? Era lo que hablábamos anteriormente, que era la parte obviamente de la pérdida progresiva del sonido. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que encontrar obviamente una parte de la aplicación
aplicación de podernos proteger la parte auditiva. ¿Bien? Bien, chicos, vamos ahora hacia la luz. Bien, la luz es la rama de la física que vamos a llamar obviamente óptica. En este caso se puede comprometer, es el comportamiento de la luz en las ondas electromagnéticas. Por eso es de que cuando hablábamos de láser, ¿cómo se llama? Yo creo que en esta clase fue que me preguntaron si el láser, pero no recuerdo con exactitud qué clase fue, si el láser se tomaba en cuenta como agente térmico. Y la verdad es que no, porque son electromagnéticas que nosotros aplicamos. No tanto en la función quirúrgica como los oftalmólogos, en donde podemos tener esa parte de la proyección de generar cauterizar o tener una cirugía, ¿bien? En este caso, parte de la luz que vimos la semana pasada, que era la reflexión, la rarefacción, todo eso nos ayuda a nosotros a comprender el paso de la corriente, de la corriente eléctrica, pero también de la luz, ¿bien? Este caso tenemos que ir viendo la luz, obviamente, en función de la ley del cuadrado inverso a la distancia. Recuérdese que esta ley se la van a preguntar en agentes físicos, ¿bien? La ley del cuadrado inverso a la distancia plantea, obviamente, cuál es la intensidad de las radiaciones que determina en una relación inversa con el cuadrado de la distancia entre el foco y el emisor. ¿Qué significa eso? Bien, veamos. Tenemos entonces acá la luz, ¿bien? Usted sabe que en una cercanía de que la mano hay mucha intensidad de luz. Pero ¿qué pasa si yo separo la luz? Que la intensidad en la mano desciende. Ese es el cuadrado a la inversa. ¿Por qué? Porque a mayor distancia, usted lo que va a hacer es una proyección de luz mayor. A más cercanía, va a tener entonces ese enfoque de la luz más cercano, esa intensidad. Por lo tanto, cuando usted coloca una lámpara, por ejemplo, y la pone muy cerca del paciente, va a tener mayor intensidad. Por eso es de que usted entonces lo tiene que distanciar para que la luz que le va a llegar al paciente pues sea la adecuada. Adicional a esto, se da obviamente la ley del coseno Lambert. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta en la coseno de Lambert tiene que ver obviamente la parte de la superficie que está dirigido el haz de luz. Este rayo de luz obviamente tiene mayor penetrabilidad si está en un ángulo directo y perpendicular a la zona, así como lo vemos en esta imagen de acá. Si yo, por ejemplo, tengo la luz acá, que la vamos a poner acá en esta proyección, ¿bien? Pero aquí usted sabe que hay una intensidad, pero si yo hago acá, ¿qué pasa? Que los rayos del haz de luz, el haz de luz tenga obviamente ¿cómo se llama? Una distribución de los rayos obviamente más amplia. Es como cuando el sol está saliendo y está a las 10 de la mañana y usted proyecta la luz de su sombra. Proyecta la luz generando una sombra. Esa sombra, entre más baja está, ¿qué pasa? La proyección de la sombra es mucho más larga. Entre más cerca esté o más llegando al mediodía, ¿qué pasa? Usted siente, y que por eso le dicen que los rayos solares en ese rango de tiempo son muy dañinos. ¿Por qué? Porque penetran muy fácilmente, pueden generar pues obviamente cáncer en la piel. ¿Por qué? Porque los rayos son demasiado fuertes y puede llegarle a quemar su piel. Bien, ahora que pasa a las 2, 3 de la tarde y usted vuelve a proyectar la sombra. Eso entonces, esa inclinación de la aplicación de luz, que sería la ley del coseno de Lambert, ¿qué pasa? Nos ayuda entonces, junto con el cuadrado inverso de la distancia, el poder aplicar en ángulos y la distancia
para saber entonces cuál va a ser la proyección. Se las van a preguntar en agentes físicos. Más vale que las anote, ¿bien? Ahora, parte de esta luz, que nosotros vemos obviamente la proyección en línea A, ¿qué pasa? Es porque nosotros tenemos una onda no coherente. Es lo que usted ve en esta parte de acá. Que nosotros vemos entonces que usted enciende la luz y ¡fum!, se distribuye la luz, ¿bien? Es una onda no coherente. Ejemplo, usted tiene a sus compañeros que tienen chinitos, ¿sí? El colocho que tienen, ¿bien? Esos chinitos, si la persona que ya los tiene y se peina con el cabello seco, ¿qué pasa? ¡Bum! Se le pone como afro. Hay una mayor distribución del cabello. Pero cuando esta persona se moja el cabello y se lo peina, ¿qué pasa? Va a tener una onda coherente y que entonces le va a quedar la onda pues caída, ¿bien? Es lo mismo hacia la luz. Cuando nosotros tenemos entonces una onda coherente, tenemos entonces la distribución del rayo en línea recta, ¿bien? Entonces lo tenemos como un puntero, como el láser que nosotros podemos aplicar, ¿bien? Recuerdes entonces, una onda lumínica no coherente, hay una amplitud de la distribución. Ahora, cuando la luz es coherente, va en línea recta, ¿bien? Esto, si nos vamos un poquito hacia atrás, hacia el estudio, vemos que la mayoría de los científicos han pensado, obviamente, que la luz, o pensaban, mejor dicho, que la luz tenía partículas llamadas corpúsculos, ¿bien? Esto, entonces, a raíz de eso, pues Galileo y otros científicos querían medir, obviamente, la rapidez de la luz, pero no lo lograron hasta que descubrieron que la luz son ondas electromagnéticas, ¿bien? Y ahí ya se logró distribuir, o sea, ya se logró calcular la rapidez de la onda por medio de la onda electromagnética. Por eso que a nosotros ya cuando lo asociamos, tanto la parte de la historia hacia la parte de la fisiología o la fisioterapia, sabemos que hay un ente emisor de la luz y hay un ente que va a absorber la luz, ¿bien? Eso de qué es lo que a nosotros nos va a interesar, pues obviamente la parte de la adquisición de la energía, que era lo que yo les decía anteriormente. No importa si usted coloca un electro, una compresa, porque usted va a tener una energía térmica, una energía eléctrica, ahora con la luz una energía también electromagnética, una onda lumínica, que también va a tener esa transferencia de energías, ¿bien? Usted siempre va a alimentar de energía a su paciente. En este caso, por medio de los fotones o los cuantos, ¿bien? Cuando hablamos entonces de esto, describimos obviamente la propagación de la luz. Esa propagación también se da como lo vimos la semana pasada. ¿Por medio de qué? De la reflexión, rarefacción, la difracción. Todo eso nos ayuda a nosotros a propagar la luz. No todos los elementos, ojo ahí, no todos los elementos electromagnéticos producen calor. Algunos sí, algunos no. El láser terapéutico no produce tanto calor, ¿bien? Aunque es una onda electromagnética, no produce calor. Si usted entra en contacto y activa, usted no va a producir tanto calor en la parte interna. Por eso es que el láser no se considera como un factor térmico, ¿bien? Ahora, la luz que sí nos da una temperatura es la del infrarrojo. La que nosotros tenemos que ver entonces con la teoría del seno del cuadrado inverso a la distancia y de la ley de coseno de Lambert. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos que identificar la parte calórica de las fuentes. Ahora vemos el láser. Bien, este láser, recuérdese que lo que veíamos anteriormente, que tiene que ser una luz coherente. Ese láser que nosotros vamos a aplicar, obviamente, con la monocromaticidad. ¿Por qué? Porque la parte coherente de la onda más
más la monocromaticidad hace que tengamos un haz de luz muy angosto. Esto también nos permite a clasificar los tipos de luz de láser, que algunos son infrarrojos, otros son de color como violeta, creo yo, o verde. Y dependiendo de eso, usted tiene que utilizar lentes de seguridad para que tanto usted como su paciente, como usted y su paciente no se dañen, obviamente, la retina. Bien, esta palabra de monocromaticidad, recuérdese, yo solamente le estoy dando la parte básica para que cuando le expliquen la parte de la monocromaticidad del láser terapéutico, usted lo entienda mucho más rápido. ¿Qué es monocromaticidad? Entonces, es un haz de luz muy angosto de radiación que puede llegar a tener una enorme intensidad. Recuérdese, el haz de luz es entonces la proyección de la luz. ¿Bien? ¿Dudas de la sesión de hoy, compañeros? ¿No hay duda? Todo bien, Nick. Muy bien, muchísimas gracias, Aranza. Vamos entonces a finalizar el SQA. Como les dije, hoy era una clase muy, pero muy cortita. Tengo la hora con 35, a la hora con 40. Entonces les voy a preguntar qué fue lo que más aprendieron de hoy para poder despedir la sesión. ¿Bien? Recuérdense que tengo información importante acerca del examen parcial, así que necesito que todavía se quede. 5 minutitos y empiezo a preguntar. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Algún voluntario? Si alguien me responde ahorita, salimos más temprano todavía. ¿Qué les parece?
¿Algún voluntario que quiera leerme su SQA? ¿Nadie? Nos vamos a quedar entonces hasta la hora en punto esperando el SQA. Solo uno. A ver, Carmen Daniela. Carmen Daniela, ¿estás por acá, compañera? Sí, Miss, ¿me escucha? Fuerte y claro. ¿Me puedes leer tu SQA, por favor? Sí, claro. ¿Qué es lo que sé? Pues yo sabía de las ondas sonoras, bueno, de la onda sonora, que pues hay niveles y que pues dependiendo en qué nivel estamos, por ejemplo, que pues no podemos escuchar los mismos sonidos o la misma intensidad de sonidos, igual que, por ejemplo, en este caso un perrito que alcanza más a escuchar más niveles sonoros o ondas de niveles que nosotros. ¿Qué es lo que quiero saber? La relación que tenía lo del sonido y la luz con la fisioterapia. ¿Y qué es lo que aprendí? Que pues gracias a esto, bueno, a lo que usted nos acaba de dar, tenemos las bases suficientes como para aprender y dar un buen desempeño y un buen tratamiento en nuestra área, que es la fisioterapia, con los agentes, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, ¿Agentes con los físicos? tratamientos, agentes físicos, que pues usted nos está empleando las bases con todo lo que nos está mostrando y nos está enseñando. Ok, bien, Carmen, ¿alguna duda? No, ninguna. No, bien. Veamos a quién no le he preguntado. A Ixiam. No sé, compañero, tu nombre siempre me queda conflicto si lo digo bien o no lo digo mal. No se preocupe, Lick. Pues que al inicio sobre las ondas de luz, de sonido, perdón, yo solo las reconocí así como por la interpretación de cómo se transmiten, y ahora con lo de la luz, de conocer cuáles son las luces que dañan el cuerpo. Y también lo que me pareció curioso es sobre cómo, de eso de los perritos, de que agachen la cabeza para recibir el sonido igual. Uh-huh. ¿Dudas de la clase, compañera? No, por el momento no. Gracias, Lico. Bien, perfecto. Muy bien, chicos. Recuérdense entonces que cuando hablamos del sonido, pues es una onda mecánica longitudinal. Recuérdense que por ahí viene una pregunta muy parecida en el examen. Bien. Obviamente que aquí tenemos que tener ciertas condiciones o las características que nosotros ya vimos que nos ayudan entonces a comprender cómo es la distribución de la onda, y obviamente pues toda la parte de las características que nos ayudan entonces a saber cómo y qué cosas necesitamos para dosificar. Bien, ¿qué es la dosificar? La dosificación, como cuando usted le dan un medicamento, le dicen, bueno, te vas a tomar una aspirina cada 3 horas, ¿bien? Esa es una dosificación del medicamento, y usted también va a generar una dosificación del ejercicio y una dosificación también hacia el agente físico, ¿bien? A la pregunta que teníamos al inicio, que era el sonido, es la propagación de ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico, ¿bien? Evaluación, chicos, importante, compañeros. Tenemos entonces el examen parcial el próximo martes. Por favor, verificar el horario. Y esto ya está en Moodle, ya lo pueden revisar, por favor. Si usted se le traslapa con alguna materia o con alguna actividad laboral que usted me pueda evidenciar, con mucho gusto todavía le puedo hacer el cambio. El lunes
no toco plataformas, compañeros, la tengo bloqueada, entonces si usted necesita ayuda, le puedo proporcionar desde hoy hasta el día viernes. Bien, por favor, entonces verificar el estado de sus clases asincrónicas, de sus asistencias, para que yo le pueda proporcionar, obviamente, la ayuda en tiempo oportuno. Bien. Para mí ha sido un gusto, compañeros, el haber compartido con ustedes, el haberles guiado en esta materia. Espero pues hayan aprendido, que puedan tener obviamente las bases necesarias para agentes físicos. Si ya no los vuelvo a ver en otra materia, les deseo lo mejor, que sigan creciendo como profesionales, sea usted competitivo con usted mismo, busque ser usted siempre el mejor fisioterapeuta. Y lo veo entonces más adelante. Bien, se me cuidan, chicos. Les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Adiós, lindo día, felicidades. Gracias, Lick. Igualmente. Feliz Día de las Madres. Gracias, muy amable. Gracias por mis corazoncitos, de verdad. Agradezco mucho.